El digestivo. Cine y TV. Música. Deportes. Sobrenatural. OVNIs. Notas raras. Retro. El digestivo. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa El Digestivo. Un programa muy bonito, ¿no crees, Carlitos? Hermoso. Claro que sí, Víctor en los controles. Y pues bueno, hoy tenemos un programa, un episodio, un sexto episodio muy interesante, en donde ya les vamos a hablar un poquito ya de cosas un poco macabras. Ay, sí está muy macabra. Bueno, sí hay dos notas, ¿verdad? Sí, entonces vamos a ver qué tal. Pero vamos a iniciar con algo suavecito, algo medio hasta una buena alegre, noticia, ¿no? Ajá, sí. algo suavecito. Y esa la tienes tú, Carlitos. Sí. Por favor, cuéntanos. Yo estoy muy emocionado por esta noticia. No sé si han visto o conocen los famosos gachapones. Que son estos, ¿no? O Ahí gacha. los están viendo. Ajá. O gachapones, como se les dice coloquialmente aquí. Okay. Son unas Sí, máquinas, así, no sé si te acuerdas, hace muchos años en las farmacias estaban las máquinas, le echabas moneditas y salían dulces o juguetitos. Sí, le girabas, Pues ¿no? es eso, pero son japonesas. Ok, sí, pues sí se ve. El gachapón, que creo que, no sé si tenga significado gachapón, pero es así como el pon es el sonido de cuando cae la capsulita con el juguetito. Y gash, o el gacha, es como el girarle la manija. Entonces como que el sonido de la manija y cuando cae. Okay. Va, Estos ¿sí? gachapones son muy famosos en Japón. De hecho, allá hay locales donde hay cientos de gachapones. Y lo padre de ahí es que son coleccionables. Normalmente lo que sucede es que haz de cuenta de Dragon Ball. Tú que eres fan de Dragon Ball. Sí. Entonces es una colección de 5 muñequitos diferentes. Pero pues es a la suerte, ¿no? Tú metes tu moneda o tus billetes y lo que te salga. Y pues hay unos que salen más seguido y otros que salen menos. De hecho, en Japón puedes comprar la colección completa un poquito más cara. O si te quieres ir a jugar a los gachapones, pues a ver si sacas toda tu colección. Pues esas máquinas ya van a llegar a México. Específicamente a la Ciudad de México. Llegan en este 2023. Yo la verdad estoy muy emocionado porque yo desde cuando quiero mis muñequitos de gachapón. Sí. Ya se anunció que las primeras 2 sucursales o lugares donde va a haber va a ser en Portal San Ángel y en Pabellón Cuauhtémoc. Pabellón Cuauhtémoc me queda bien cerquita, así que yo creo que mañana me doy mi vuelta a ver si de churro ya están. Seguramente encontrarán a Carlitos por ahí. Ahí voy a estar jugando. Si todavía no están, les avisaremos en próximos programas cuando ya estén para que se den la vuelta. Okay. Sí. Estos gachapones nos dicen que la franquicia o el nombre como gachapón lo tiene Bandai y es la que va a llegar a México. Entonces Bandai Namco llega a México con los gachapones. Ajá. No han dado precios. En Japón es muy variable, va como en promedio, como de 300 a 600 yenes. Que ahorita que está devaluadísimo el yen, pues no está tan caro. Creo que son como va como de 25 pesos a 120 pesos más o menos, el más caro. Sí. A ver aquí en cuánto llegan. No sé tú cuánto pagarías por un muñeco coleccionable así pequeñito. Uy. No, pues... Yo estaba pensando en 100 pesos. Yo máximo. me voy por 50. ¿Tú 50? Sí. Digo, o sea, al final creo que es la experiencia, ¿no? De llegar, moverle, escuchar los soniditos, por lo cual... Mira, yo le calculo, si es que llega como en Japón, que va a estar como entre 60 y 120 pesos el más caro. Sí. Le calculo, quién sabe, a lo mejor llegan más caros, no sé. Los primeros que van a llegar, ya están las series, es Dragon Ball, One Piece, Naruto, My Hero Academy, Demon Slayer, Kirby y Tamagotchi. Yo estoy emocionado por Kirby, porque yo soy fan de ese muñeco, entonces quiero juntar mis Kirbys. ¿Sabes? Yo creo que va a depender mucho de la calidad. Porque, por ejemplo, o sea, vaya, si vienen con calidad, pues sí, ¿no? Dices, 200, y es más, tal vez hasta 300 pesos, ¿no? Pero si es de buena calidad, si es como los de los chocolatitos esos. No. Pues imagínate. Mira, se supone que son las figuras originales de Bandai Namco, y la verdad... Yo he visto las fotos de los gachapones o los videos en YouTube cuando salen las colecciones. Y sí están muy bien hechos, sí están bonitos. Esperemos que lleguen esos.
Como dices, depende de la calidad. Si trae muy buena calidad, no me duele pagar 200 pesos por un Kirby. Claro. Pero, por ejemplo, no sé si has visto en los puestos de revistas que salieron las figuras de Street Fighter. Que dicen que pintadas a mano. Están bien feas. Sí, y bien caras. No, pues, vi unas en la plaza esta del edificio de los chinos. Hay unas figuras padrísimas. Ah, sí. Y más o menos, o sea, unas figuras pequeñas rondan los 350 por ahí. Ya más grandes, pues ya, evidentemente, pues ya. Pero sí están bien hechas es que las que están ahí. Ajá, no, las de puesto de revistas están bien feas. Sí, no. Yo, la verdad, quería mi muñequito de Ken. Y sí lo encontré. Pero cuando lo vi me quedé de, ay, no voy a pagar 300 pesos por este mono feo. Luego mal pintado, no. Ni parecía Ken. Pues sí parecía, pero estaba muy chacalonzón. Entonces, ahí no lo pagué. A lo mejor si sale un Kirby padre en los gachapones y cuesta 200 pesos, sí lo pagaría. Mañana me voy a dar la vuelta por la plaza, ya si están, les aviso. Y si no, voy a estar dando vueltas hasta que salgan. Y ya les aviso para que vayan. Igual ya está ahí, nos vemos un sábado para sacar gachapones. Fíjate que no estaría mal, ¿no? Un día ir y sacar gachapones juntos, ¿no? Y con los que nos siguen. A ver cuántos nos... Ajá, pues igual y ahí nos juntamos. ponemos de acuerdo y lo hacemos. Va. Muy bien, pues una forma divertida de seguir vendiendo más juguetes. Y no solo a niños, evidentemente. Son para regalar. Sí, claro. Muy bien, me parece una buena. Estos japoneses, de verdad, recuerdo la película de Rápidos y Furiosos Reto Tokio. Fue de las primeras, ¿no? Fue la tercera. La 3, según yo es la tercera. Que a mí en lo particular fue la que más me gustó de esa, ¿no? De esas películas. Y recuerda que ahí entran a un lugar en donde está lleno de maquinitas. A mí me sorprende el ruidero, o sea, de el escándalo. O sea, y todos bien contentos jugando y no. Era padre, tú ibas a las maquinitas de chavo. No. ¿Tú no ibas? No. Te lo perdiste, mano. No, yo no era un niño de esos. Yo que sí. se gastaban su dinero. No. Yo salía de la escuela y a las maquinitas. Mira, si no son de la Ciudad de México no van a conocer, pero iba a las de Chilpancingo, iba a las del Metro Zapata. Sí, y todas estaban cerca de metros, fíjate, aparte de las farmacias y todo eso. Había unas en Plaza Coyoacán que ahorita ya desapareció. Había muchas, yo la verdad sí era... en la Glorieta de Insurgentes había maquinitas. En la Glorieta había, sí, de esas sí recuerdo, pero no, hasta eso la verdad es que yo... Por eso nunca nos topamos por ahí, no. En la vagancia. A mí me tocó andar con un balón de básquetbol ahí desde chico, entonces pues estuvo más padre. Yo no sé. Pero bueno, pues me da gusto, ¿no? Que nos vamos a divertir ya de grandes. Ya de grandes. De viejos. Por fin llegaron. Y vamos a ver estos muñequitos de colección, ¿no? A ver cuándo. Que esa es la parte también de la sorpresa, ¿no? A ver cuál te sale. Mira, yo con que sea un Kirby, el que sea. Yo soy fan. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a cambiar el tema. ¿Ahora algo más oscuro o sigue tranquilo? No, vamos tranquilos. Más bien, ahorita es este tema algo extraño, algo de un lugar, ¿no? En donde hay tanto dinero que no saben qué gastar. Que no sabe, o sea, hay una parte buena, creo, y hay una parte mala, ¿no? La parte buena es que empiezas a hacer cosas que pues están fuera de la realidad. Novedosas, ¿no? Está padre. Pues bueno. Platícales dónde estamos hablando de Arabia Saudita. Vamos a hablar, esto es en Arabia Saudita, que en algún momento mencionaron que iban a hacer una ciudad vertical. Y pues resulta que pues muchos dijeron, sí, ¿no? Está bien. Enseñaron como una maqueta, ¿no? Un render ahí en donde se veía una línea. Y dijeron, esto va a ser una ciudad. Ok. Pues resulta que ya en unas fotos satelitales se empezó a ver la construcción de The Line. Suena padre. The Line. The Line. La ciudad vertical. Y pues resulta que esta ciudad va a tener 170 kilómetros de largo. Pero, aquí hay un tema, 200 metros de ancho.
No, es que sí está enorme, 170 kilómetros, es una locura. Pero sí, de largo sí está perfecto, pero 200 metros de ancho, o sea... ¿Un aire la va a tirar o qué? No, de hecho se está mencionando que hasta el momento solo llevan de profundidad 50 metros. Pero para hacer las bases de la construcción necesitan 500 metros. Uf, Excavar 500 no, les metros. falta un poquito. Sí. Entonces, pues no, o sea, no hay, le falta mucho. Ujú. Pero el tema es que ya empezaron a hacer la construcción y en estas fotos, como pueden ver, ahí está, miren. Sí está la línea. Está la línea trazada y en donde ya empezaron a hacer la construcción. Hasta el momento se menciona que han sacado, ¿no? Han quitado 26 millones de metros cúbicos de tierra desértica para la construcción de esta línea. Va a quedar padre. A mí sí Sí, se me antoja. sí, pero híjole, sí, está O sea, dentro va a haber emocionante. departamentos, casas, plazas, estadios, todo, No, ¿no? no, o sea, sí va a vivir la gente, sí va a haber, vaya, todo lo que es consumible, ¿no? Alimentos y demás, pero por ejemplo no va a haber autos, va a haber, todo se va a manejar por medio ¿Qué? de túneles y ¿Trenes o qué? ajá, eléctrico. Ah, mira, está padre. Ujú. Entonces, Mira, se- sin contaminar, sin sí, gasolina, la sin idea, ajá, se autos. supone que la idea es esta, ¿no? Que no genere tantos gases y Ujú. no contamine. Y se espera que puedan estar cerca de 9 millones de personas. ¡Oh! O sea, lo que hay en la ciudad aproximadamente, en la Ciudad de México. No hay más, ¿no? Ya subimos, pero... Pero no es un digo, montón. y... Es que está sí, enorme, 170 kilómetros es una locura. ujú, de alto va a tener 500 metros. Déjame aclarar. Son 200 metros De ancho. de ancho. De alto va a ser 500 2 metros. metros. Y para la construcción más bien necesitan 60 metros de excavación. Mm. ¿No? Entonces ya no están tan lejos, ya les falta menos. Sí, ya es menos. Y pues bueno, la verdad es que hay otros temas que muchos científicos también están preguntando. Por ejemplo, ¿cómo vas a dar agua a tantas La gente. personas en un espacio tan reducido? Y cómo, o sea, van a poder ah, pues vivir. Es como le hacen en Lecumberri. No, como le hacen Bueno, pues sí. en Almoloya, es lo mismo. Pero pues el tema final es que Arabia Saudita ha hecho una gran polémica por empezar esta construcción de The Line. Pues polémica, pues bueno, no sé, está bien que lo hagan, a lo mejor a la mera les falla y con el dineral que tienen les vale gorro y lo tiran y hacen otra cosa. Sí, pues eso sí, No, así definitivo. como son. Porque hablando de eso, se menciona que un costo estimado de esta estructura, ¿no? De esto, es de 500 billones de dólares. No, es un dineral. Necesitamos un jeque árabe que patrocine el programa. Y que The Line Sí. patrocine el programa, ¿verdad? Y vamos a Y grabar vamos allá, allá, si quieres. claro. Háblale a jeque que vamos nosotros. Ok. Que nosotros sí apoyamos su proyecto. Sí, y bueno, pues se espera, Y nos vamos a llevar a Eh. toda la delegación, Álvaro Obregón a vivir allá. no, Gustavo Madero. no, Coyoacán. déjalo, no, mejor así déjalo. Oye, Ya. para que ya esté lleno allá. No. Jeque, patrocínenos. No, y pues bueno, también dentro de las ideas futuristas que tienen de esta, pues cómo le puedes llamar. O sea, si estás metiendo casi a la población de la Ciudad de México, o sea, que un estado o, Pues es una ciudad. pues sí, ¿no? O sea, tal cual. Muy grande también. Ujú. Pero sí, definitivamente. Y bueno, la intención es que también ya empiecen a, a tener robots. O sea, que las personas sean atendidas por robots, Órale. taxis autónomos. O sea, toda esta parte de movimiento. O sea, Sí, es la ciudad del futuro. ujú. Entonces, pues no sé, ¿tú qué dices? ¿Sí te aventarías a vivir en un espacio de 200 metros de ancho? No, o sea, 170 kilómetros está. Es que está enorme, aunque tú digas nada, son 200 metros de ancho, está enorme.
Sí. O sea, de que puedes vivir, sí puedes vivir ahí. ¿Pero te gustaría? ¿A ustedes les gustaría ver? Comenten, por favor, si les gustaría vivir en un espacio muy largo, pero muy angosto. Pues es que yo no lo veo mal, yo sí me aventaría. Digo, tampoco es como que vas a estar encarcelado ahí toda tu vida, ¿no? Te puedes ir a viajar a otros estados. Pues sí. Digo, a lo mejor está padre para vivir y trabajar ahí. Y ya te vas los fines de semana, buenas nochecitas, te vas a otro lado. A pasear. No sé, yo no le veo lo malo. A mí sí me gusta. Yo sí voto a favor del jeque y su idea. Pues bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos. A ver si sí. Se termina de construir esto. Que de entrada, o sea, 500 billones. Pues y no se me hace tan caro. No, es que estaba viendo, por ejemplo, ahora que construyeron Ay, ¿qué casino fue? Bueno, en Las Vegas. Ajá. Son hoteles monstruosos y los casinos, pero Sí, sí, sí. no me acuerdo cuál fue el último que hicieron. No me acuerdo si no fue el Wynn. Pon tú el Wynn. Se gastan también como 8 o 9 billones de dólares. Ujú. Pero pues es un casino, esta es una ciudad. Sí, pero ¿qué te va a generar más? La ciudad, ¿cuánta gente va a estar ahí? O sea, Sí. sí, yo creo que ahora sí sí. que a la larga va a ser una buena inversión. Sí, yo creo que bueno, no, es que ahí hay Ahora, mucha el lana, chiste es ¿no? que funcione, porque si la gente no se quiere mudar ahí, pues... Exacto, es como la ciudad china que ahorita no recuerdo y si, bueno, haremos una investigación de esa, que China invirtió, hizo edificios, casas, plazas, todo, Ay, que nadie se y fue a nadie vivir. se fue a vivir allá. Entonces, Ese es el riesgo que corren. Pero si sí tienen gente que vaya, va a ser un negociazo. A lo mejor a medio. de entrada turísticos, A sí. mí me dan ganas de ir. O sea, yo Ajá. como turista sí me voy y me hospedo ahí una semana. Ah, depende ¿No? también el control de acceso, porque si ya tienes 9 millones de personas ahí adentro, ¿cuántas más puedes dejar que entren? O a lo mejor 8.5 y tienen 500,000 para turistas. Que aún así 500,000 para turismo es un chorro. ¿Cuánta gente turista puede haber al mismo tiempo ahí? No sé, necesitaríamos ¿Te investigar. gusta 50,000 exagerando? No creo que haya más. Sí, no. No es como que un lugar que digas todo el mundo va a querer ir. O sea, a mí sí se me antoja. Y yo pueda ir. O pueda, es la otra. Yo puedo decir, me voy mañana, pero pues... Mira, para Sí. cuando esté construido ya va a existir el avión del programa anterior. Exacto, y ya llegamos más vamos rápido. Sí, sí, sí. Sí, sí, Pero bueno, está padre. Las fotos están muy bonitas. sí, A ver sí, qué sí, tal aquí queda. como lo pueden ver. Están bien, pero pues bueno. Ahora vamos a lo macabro de una vez. Vamos a lo macabro. Pues resulta que México pues ha tenido ciertas historias, ¿no? Que entre que a veces se esconden, entre que pues, ahora con las redes sociales pues y todos estos nuevos medios pues ya es más complicado, ¿no? De esconder. Pero bueno, vamos a hablar de un personaje. Muy Este guapo, por cierto. Ahorita que vean las imágenes de don Goyo. Sí, 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 es el famoso el estrangulador de Tacuba, Gregorio. Este señor pues nació en la Ciudad de México. Gregorio pues era una persona que pues se dedicaba a estudiar, era muy buen estudiante, tenía un coeficiente muy alto, ¿no? Era una persona muy normal, le ayudaba a su madre en la casa, a hacer las tareas, ¿no? Del hogar. Era tan bueno que el dinero que él obtenía lo repartía con su mamá, con su novia y un pequeño detalle, con otra mujer con la cual se había casado de forma clandestina. Pero bueno, Buen ¿por qué? muchacho. Ajá, sí, sí, sí. Pero ¿por qué el estrangulador de Tacuba? Pues resulta que este angelito, pues desafortunadamente, pues, ¿cómo decirlo de una forma más agradable? Se Carlitos? deschavetó. Bueno, tal vez esa no es tan agradable, Ajá. pero se deschavetó a 4 mujeres. Una de ellas, su novia,
Y las otras 3, pues, eran prostitutas. Bellas damas de la... Que por la novia fue que lo cacharon, ¿no? Sí, resulta que la novia, pues, desapareció, la reportaron desaparecida. Y muchas personas informaron que la última vez que la vieron con el famoso Goyo. Y pues la policía empezó a buscarla y todo, entonces ya después ya llegó a la casa de Goyo y empezaron a investigar y resulta que dentro de la investigación y búsqueda dentro de la casa de Goyo, pues que encuentran en el jardín unos cuerpos. Otros cuerpos, sí. ¿No? Encuentran el cuerpo de la novia. Era la misma novia a la que le daba dinero. Exacto. Uh-huh. Qué caray. Sí, y pues encuentran 3 cuerpos, ¿no? O sea, el de la novia, otros 2. Entonces lo detienen y él dice, esperen, falta uno. Y caray. No buscaron bien. Entonces van, ya les dicen más o menos por dónde, y pues sí, al final encuentran un cuarto cuerpo, ¿no? Y era de la otra señora, ¿no? De otra mujer. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo encarcelan. Dentro de... Lo meten a Lecumberri, ¿no? Ahí sí lo... ¿Dónde iban todos? Ajá. En ese entonces? En el área de personas con problemas mentales. Y pues ahí él se la pasaba bien, tenía visitas familiares, o sea, todo muy bien, hasta el grado que le dieron oportunidad de sembrar un árbol ahí en su celda. Bien fácil, ¿no? Y pues resulta que se aventó 30 años ahí encerrado. O sea, sí estuvo encerrado toda Sí. ¿Fue la pena total, 30 años? ¿Usted sí creció su arbolito? ¿Sí estuvo ahí 30 años? ¿Sí lo vio crecer? Sí, lo vio crecer. Y pues, sí, o sea, al final, este señor tuvo, pues no sé, tal vez, pues suerte. No lo sé. Como les comentaba, este Goyo, ¿no? Tenía un coeficiente intelectual muy alto y estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él estuvo estudiando química y al grado que, pues, Petróleos Mexicanos le dio una beca para que continuara sus estudios. Uh-huh. Entonces, estaba todo Entonces muy era bien. bueno. Y, pues, él al final, como que estaba la clásica de las 2 caras, ¿no? Por acá soy una persona ejemplar, ¿no? Y por acá un asesino. Y sí, porque desafortunadamente, pues sí, los cuerpos presentaron mucho daño, ¿no? Muchas formas. Y pues sí, Goyo tenía Sí era sanguinario. Un problema ahí. Estaría padre investigar si guardaron el arbolito que sembró. ¿Quién sabe si todavía existe el arbolito? Pues sí, tal vez. Fíjate que viendo sus fotos, sí tiene cara como de... A ver, mira, aquí está. Véanlo ustedes. Tras sus lentes. No sé, tiene cara como de agresividad. A ver, permíteme, déjeme ver. Ay, no. Yo sí estoy guapo. No, sí, por supuesto, claro que sí, Carlitos. ¿Ustedes qué opinan? Y sí, pero mira, resulta que la suerte de Goyo llega en 1976, cuando el presidente Luis Echeverría le otorga el perdón público. Y lo libera. Y lo muestra como una inspiración para los mexicanos, para que vean que sí se pueden rehabilitar, ¿no? Sí pueden volver a salir a la sociedad. Sí, pues estudió, trabajó para Pemex. Sí. Y pues no solo eso, resulta que el presidente Echeverría lo lleva al Congreso de la Unión y es recibido con aplausos. Ándale. Es recibido como si fuera un héroe, porque pues declararon que sí se rehabilitó estando encerrado, entonces que todo iba a estar muy bien. Y después, ya, ¿no? Le aplauden, todo bien. Y resulta que entra otra vez a estudiar. Esta ocasión en la ENEP Aragón, que también pertenece a la UNAM. Y en esta ocasión estudia Derecho. Yo creo que debe haber sido, pues, ya que vi cómo están las cosas. Y consigue clientes allá adentro, ¿no? Ya voy con mis cuates y los saco. Sí. En 1992 se titula con la tesis Insuficiencia de nuestra legislación en la imputabilidad
por ausencia o disminución de capacidad mental. Sí, es abogado. Escribe como abogado. Sí, o sea, hace que pues, si no tienes una buena proceso mental, pues te pueden liberar, ¿no? Básicamente. Ah, y pues, que Goyo. pues resulta que sí, o sea, que este señor es uno de esos casos, ¿no? En donde pues hacen sus maldades y salen libres. Pero bueno, al menos estuvo 30 años. Pues Porque sí. luego capaz que no pasa ni un año, ¿no? Bueno, exactamente. La otra parte fue que después de esto se fue a vivir a Estados Unidos, se fue a vivir a California y resulta que él vivió en California ya como fungiendo como abogado. Ya de eso vivió. Sí, y ya vivió de ser abogado. La historia pues macabra, ¿no? Porque las familias de las personas pues ya nada más se quedaron viendo. Pues ya, ¿qué pueden ¿no? hacer? O sea, así de, sí, ya, y le otorgan el perdón público. Yo en la actualidad, ¿cómo le llama ¿Qué? a las personas estas que dejan salir? Ay, En no México, sé. pero bueno, mejor no nos metemos en eso porque el programa anterior te pasaste. Ay, cálmate. Por cierto, me puse a investigar del programa anterior que hablamos de que un gobernador de Veracruz se había ganado el Melate 2 veces. Sí. No solo eso, un gobernador se ganó el Melate 2 veces y otro gobernador se ganó la lotería y los dos de Veracruz, por eso les digo que hay que ir a Veracruz. Aquí tengo la nota, La ley de atracción. de hecho por el Universal, Duarte y Herrera, los políticos que gobernaron Veracruz y se sacaron la lotería. Censura eso, por favor, Víctor. El suegro del exgobernador Javier Duarte se sacó el premio mayor con un billete que le regaló su yerno, o sea, Ay, mira. Duarte. Ajá. Y Fidel Herrera le pegó al gordo en 2 ocasiones. Para que vean que sí eran verdaderos los datos de la que ley se de ganan allá la lotería. Sí, pues hay que escribir en una libretita, ¿no? Era el secreto, ¿no? Sí, ese era el secreto. Escribir en una libretita de me lo merezco y No, sé el qué, secreto ¿qué? fue escribir el libro que se llama El Secreto, porque quien lo escribió Pues sí. ya se hizo pequeño multimillonario. detalle. Por Sí. cierto, hablando del Goyo Cárdenas, ¿era Cárdenas? Bueno, Sí, Goyo. sí. Si vas a Tacuba, te dicen dónde vivió, cuál es la casa donde hecho, hay vivió un y donde tour. encontraron. Hay un Sí, tour. vayan. Hay tour de casas embrujadas y de estos asesinos. Sí. Estaría padre hacer el tour. Mira, yo conozco el departamento, el famoso departamento de los narcosatánicos. No sé si te acuerdas, que está en la colonia Cuauhtémoc. Sí. De hecho, desde afuera ves la imagen de dónde fue donde según los encontraron. La de la tamalera, creo que está en la Portales. Debemos de hacer un tour así de esas casas macabras. Sí. De hecho, aquí recordemos algunos nombres de Juana Barraza. La Conocida Mataviejitas, ¿no? como la Mataviejitas. Está también José Luis Calva, que era el caníbal de la Guerrero. Ujú. También está Andrés Filomeno, conocido como el caníbal de Atizapán. Ese está... Fíjate que esa historia, yo la verdad casi no me la sabía, y hace poquito vi un reportaje y me puse medio a investigar. Esa está de super terror, ¿eh? Si ustedes son fans de la serie de Netflix del asesino Dahmer, yo creo que de Atizapán está peor. Sí, Es una sí. locura. Mira, aquí nos están dando estos datos del caníbal de Atizapán. Encontraron enterradas al menos 17 mujeres, un niño y un hombre. Wow. No, pero les llevaba decía que traía carne de Oaxaca y se las llevaba a sus vecinos. Creo que era como jefe de manzana o algo así. No, esa historia está O sea, bien era loca. igual la historia de dos personas. Lo querían en una, mucho ¿no? al señor, era muy respetado. O sea, está muy loca esa historia. Por eso les digo que si Netflix sacó la de Dahmer, tienen que hacer la historia de este señor de Atizapán. Es una locura su historia. Está más interesante hasta que esa. No, pues sí, vamos. De hecho, fíjate que estaría bien también nosotros investigar un poco No, traemos esas historias. de A ver si las quieren escuchar porque están medio macabras. el caníbal de Y ahorita está de Atizapán. moda uno en Tijuana que le dicen el Ted Bundy mexicano. ¿Ted? El Ted Bundy mexicano también está de moda. O sea, está feo. Bueno, Ya les platicaremos otras historias de terror. sí, no vayamos paso a paso. Sí, y de hecho ahorita le vamos a poner un video de terror. Lo que van a ver a continuación
Es el video de un fantasma que fue grabado en Argentina. Ustedes lo van a ver, pero pues lo describimos aquí. Ahí ya para se abrieron las puertas. los que escuchan podcast. Se abre la puerta de una clínica y se para la persona que lo va a recibir. Pero pues no se ve que entre nadie. Pero todavía se acerca la persona, quita una fila para que pueda pasar y le pide sus datos. Creo que hasta nota, le da el pase para que avance. Le da indicaciones, ¿no? Sí, pase por ahí. Se va a su escritorio. Todavía le abre la puerta, ¿no? Creo para que pase. Ah, le lleva una silla de ruedas. Oye, aquí se ve una sombra, ¿ya viste? Bueno, ya vieron el video, Sí. dicen, bueno, ¿y eso qué pasó? Es una nota muy extraña porque esta persona, al parecer, dejó pasar a un paciente. Entonces, lo que están viendo él vio a una persona y lo deja pasar. Y anota hasta su nombre porque le da su nombre Sí, y lo pasa. estamos viendo ahí. Pues resulta que no había nadie. O él vio algo, o era un fantasma, o otra dimensión, no sé, está muy loco. Y uno dice, bueno, está actuado, lo que sea X. Donde viene lo padre de la historia es que al día siguiente, cuando ven las cámaras y dice que registró la persona, a ver cuál es el nombre de la persona, y les da el nombre. Y esa persona sí estuvo en el hospital, pero había fallecido un día antes. O sea, un día antes de que él viera todo esto, ya había fallecido la persona y sí estuvo en ese hospital. Entonces está bien locochona la historia. Al menos no es el clásico video que se ve una sombra nada más y ya. Tiene contexto. En teoría hay testigos. Se sabe el nombre de la persona que se supone que estaba internada. Uh-huh. Es de un hospital. Está muy loca la historia. Vamos a suponer que sea real el video. Y que sea real la historia. ¿Tú qué podrías decir que pasó? Bueno, yo voy a ser completamente honesto. Yo digo que está grabado. Si ya estaba ahí la persona, pues igual también tenían el registro del nombre. O sea, no creo. O sea, se ve, mira, se ve muy actuado cuando supuestamente le está dando indicaciones. ¿A dónde lo manda? Si le va a dar una silla de ruedas. Cálmate, actuado. Claro, por supuesto, ahí se ve. Lo único No le gusta nada, ¿verdad? Lo único curioso es que se abran las puertas, pero vaya. Se abren las puertas. Un error, ¿qué puede? Todo tiene un carro, los carros eléctricos tienen fallas, tienen algún corto y ya, ¿no? O sea, la verdad es que no le veo así como que. Está loca la historia. Y aparte, o sea, ok, ¿por qué no entrevistan al guardia o a esta persona que está en el video? ¿Qué tal que ya se volvió loco y se murió? No, Carlitos. Yo, o sea, digo, se ve bien, o sea, ¿Tú saldrías a dar la entrevista? Pues sí. O sea, si sí me pasó, diría, no, yo clarito vi a la persona, le di indicaciones, ya. Pero no creo. No sé, a mí me gustó mucho esta historia, está muy padre. El video, pues ahí está. Pudo ser un fantasma, quién sabe. Pudo tener una regresión el señor. O sea, yo lo que estaba pensando, suponiendo que fuera verdadero el video y que no son fantasmas, nada de eso. No sabes si el señor estaba dormido y a lo mejor es ¿cómo les dicen esto? Un sonámbulo. No, pero sabes, mira, ahí te va. Sí, te lo creería tal vez si hubiera pasado eso y al día siguiente o 2 días después llegara una señora con ese nombre y se muriera. Así sí te lo creo. Como que vio el futuro. Ajá. Pero ya después no lo creo ahí. No. No sé, las cosas interesantes son como dices, se abre la puerta cuando no hay nadie. Ya está O ahí. sea que la puerta detectó algo. Y yo creo que la otra cosa que es que al menos yo por lo que creería que no es actuado. Olvídate de que abre la línea, todo. La forma en que se da cuenta que va a entrar la persona. No. Sí, Aquí porque lo sí se estamos ve que viendo está otra haciendo vez. su A ver, trabajo aquí lo y se estamos viendo otra levanta. Pero eso lo puede hacer cualquier persona. Sí, pásele por allá, mira, lo estoy haciendo ahorita. Sí, Carlitos, sí, claro que Pero sí. tú pásate por eres muy allá. mal actor. Digo, yo no soy actor. Mira, hasta se apura a caminar por la silla de ruedas. No, le pusieron, le adelantaron la velocidad. Ay, ¿sabes qué estaría bien padre? Que hubiera un video donde se ve que avanza la silla de ruedas. Ese sí ya sería así como de... ya es la locura. Y atrás una persona jalando con Nah. el manito. No, vamos. Ya les dije. Bueno, les dejamos esta historia para que vayan a dormir bonito.
piensen si es un fantasma o no, si a lo mejor vio a alguien de otra dimensión. Un día les vamos a traer para el siguiente programa, es más, ese está bueno. ¿Has visto los videos de la gente sombra? Ajá, sí, sí, sí. Esos están muy buenos. Y fíjate que yo por ahí leí que hay un libro de este señor Stephen Hawking, este erudito, en el cual habla de esas personas y de por qué existen. Ese está muy bueno porque en teoría un científico te está diciendo que Pero eso existe. ya estamos hablando que tal vez esté dando una explicación de por qué existen. No, porque el libro salió antes de que se vieran los videos. Ah, no, o sea, sí. Ajá, Sí, entonces ese va a estar padre. Entonces, para la próxima semana hablamos de la gente sombra. Además, vamos a adelante. anotarlo para que no se nos olvide. Perfecto. Escríbanos ustedes sus comentarios, qué opinan de este video. ¿Creen que sí? O como Carlitos cree que sí hay un fantasma o Fíjate algo. que a mí lo único que me llama la atención es que se abre la puerta y cómo el señor sí voltea así como, ay, sí es alguien. Lo demás puede que sí, X, pero a mí eso me llama la atención por lo que creería que no es falso. Pero bueno, lo checamos. Denle, suscríbanse, denle like. Si le dan like nos ayudan a que suba en la página y nos vea más gente. Sí, se suscriban también muchos, por favor. Todos los que nos hacen favor de vernos, Ajá. suscríbanse, por favor. Instagram, Carlos el Oficial, por si me quieren seguir. Ujú. Y yo no. Y estamos pensando en abrir un grupo de Facebook del programa. Sí, Entonces, sí, ya les avisaremos próximamente o lo pondremos en los links de YouTube. sí, más bien, ¿no? Ahí los Para sumamos. que ahí le den clic y se suban. Igual ahí podemos poner los videos o todo de lo que platicamos, Sí, ¿no? Para que empiece a hacerse ahí bolita o comunidad para conocernos. Y pues bueno, nos despedimos. nos Hasta la próxima despedimos semana. y que estén muy bien. Gracias. Gracias a Hasta luego. Víctor, que estuvo en controles. Sí, sí, sí. Y nos vemos la próxima semanita. Adiós. Adiós.